Buenos días, alumnos y alumnas. Estamos en esta posibilidad de tener un nuevo contacto a través de esta interacción pues virtual. Reciban un cordial saludo y pues vamos a dar comienzo a esta pues serie de reflexiones en torno al tema de la psicopatología o de la enfermedad mental pensada en el ámbito de la modernidad. Es importante que ustedes consideren que cuando estamos hablando de pues los trastornos mentales, realmente pues el modelo médico o el modelo psicopatológico pues nos señala o pone énfasis en cómo las enfermedades pudieran tener una causa biológica, una causa genética, y realmente pues en algunas enfermedades pues se ha demostrado pues que esta variable tiene un peso importante, como por ejemplo en los estudios que se han hecho alrededor de la esquizofrenia, en los estudios que se han hecho alrededor del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues hay algunas líneas importantes que marcan cómo la carga genética va a implicar que hay un riesgo de padecer ciertos cuadros clínicos, ¿no? Sin embargo, eh, por la complejidad de la enfermedad mental como tal, pues la gran apuesta es que pues se hagan abordajes de manera complementaria en función de pensar lo médico, lo psicológico, lo social, incluso hasta lo histórico, porque pues si nos vamos y nos remitimos a la historia de la enfermedad mental, lo que el día de hoy podemos identificar como un cuadro clínico, tal vez en otras sociedades y en otros contextos no era de esa manera. Y un ejemplo claro pues es lo que nos habla Foucault cuando cuando escribe acerca de la historia de la locura. Él hace una disertación y señala cómo en una cierta época la enfermedad mental no era susceptible de los manicomios, sino tenía otras connotaciones, incluso hasta espirituales, mágicas, religiosas, ¿no? Y conforme en la sociedad evoluciona en sus conocimientos, pues fue creando instituciones, por ejemplo el manicomio, como para dar cuenta de esta enfermedad mental, ¿no? Bueno, entonces, haciendo esa introducción, vamos a disertar sobre dos reflexiones principalmente con las que yo quiero que ustedes vayan trabajando en esta semana. El tema, como lo dijimos, es el tema de la enfermedad mental o la psicopatología o los trastornos mentales en la vida moderna, o como dice su carta descriptiva, en la vida de esta sociedad contemporánea. Quiero iniciar una muy breve lectura de un material que ustedes van a encontrar este, en función de que habla de que pues cómo definimos cómo definimos la vida moderna, ¿no? Incluso algunos dirán la vida posmoderna, ¿no? Pero básicamente es pensar en esta época en donde la tecnología, los medios de transmisión de información, eh, las redes sociales, pues han transformado la forma en que nos pensamos y siguen transformándola, y en ese sentido pues no, no es estas condiciones nos han llevado a a una serie de consecuencias importantes en las interacciones, ¿no? Esta reflexión que yo les quiero compartir parte de, y que quiero hacerles la referencia explícita, parte de un libro de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, y el libro es La sociedad del cansancio, algo que ustedes van a encontrar como lectura. Y dice y él inicia una introducción, dice acerca de las enfermedades de nuestro siglo, diciéndonoslo de la siguiente manera. Dice: toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así existe una época bacterial que, sin embargo, toca a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no será ni bacterial ni viral, sino neuronal.
Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, no son infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. De este modo se sustraen de cualquier técnica inmunológica destinada a repeler la negatividad de lo extraño. En este breve comienzo de uno de sus ensayos del filósofo, lo que nos está planteando es que las enfermedades del siglo XXI no se basan particularmente en pensar que hay un cuerpo extraño o hay un agente extraño que se desarrolla, que infecta y que puede ser susceptible de tratamiento. Es decir, lo otro como algo extraño, sino plantea que lo que define las enfermedades mentales o los trastornos mentales en esta época de la modernidad es que somos nosotros mismos en nuestras interacciones y en un exceso de positividad, es decir, de actividades, lo que nos lleva a enfermarnos. Y más adelante ustedes van a encontrar, o si leen este ensayo, se van a encontrar que, por ejemplo, los trastornos o más propios de esta época, como el síndrome de desgaste ocupacional, pues no es otra cosa que la excesiva explotación de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias mentes, para poder conseguir o alcanzar un logro. Las enfermedades características como la ansiedad, que es esta necesidad o estas preocupaciones excesivas, esta necesidad de tener un piso firme sobre el cual pararnos, esta preocupación por el futuro, pues no es otra cosa que la preocupación que hemos interiorizado de poder transmitir o poder tener en el la cantidad de tiempo posible la mayor cantidad de ventajas, de información, de estimulación, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Donde señala que pues el hecho de estar conectado las 24 horas del día, los 365 días del año y recibir una cantidad tan tremenda de información en una situación en donde el revisar las redes sociales implica el poder disminuir la ansiedad, pues a lo que nos lleva principalmente es a que estemos en una constante búsqueda y búsqueda y búsqueda de información, de llenar esta incertidumbre, y que al final pues nos permite no nos permite, nos lleva a desarrollar ciertos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Este ensayo básicamente es de tipo desde una visión sociológica, pero pensémoslo desde los aspectos psicológicos, ¿no? Es decir, los pacientes que nos están llegando o que nos llegarán a nuestros consultorios o con los que tenemos que tratar de manera indistinta al atender, por ejemplo, una enfermedad que tiene que ver con el estrés, o al atender a alguien que llega a un espacio nutricional en donde dice pues el prototipo de mujer o de belleza o de hombre nos marca ciertos parámetros, y entonces yo como no los cumplo y estoy en esta parte de intentarlo, y pues vengo a consulta para poder alcanzarlo. Digo, más allá del que la salud física es algo totalmente merecedor de todos nuestros cuidados, las implicaciones que tiene el entrar en este tipo de carreras intentando cumplir con un estereotipo, pues es por demás alarmante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora vemos cifras en donde encontramos que los trastornos de la alimentación que se daban por ahí, alrededor de la adolescencia, de los 14, 15 años, y en ciertos grupos focalizados de adolescentes, pues ahora las cifras y las estadísticas nos muestran que los trastornos de la alimentación tienden a bajar, es decir, que se empiezan a presentar a edades más tempranas. Y si lo conectamos con el hecho de cómo los estereotipos nos dicen, nos señalan cómo tendría que ser la belleza, y la cantidad de información que le llega a los niños pequeños a través de los medios de comunicación o la
la información que fluye a través del internet, pues nos empezaremos a dar cuenta que cuál es la relación entre todo esto que pasa en lo social y cómo eso puede implicar una alteración o un cambio importante en la percepción o en la concepción que se tiene de la autoimagen. Entonces, bueno, esa es una primera reflexión. Y una segunda reflexión que me gustaría realizar con ustedes es pensar que la salud mental, en términos de del contexto actual en el que vivimos, por ahí llevamos prácticamente 12 años más o menos, si lo vemos en este sentido, donde la sociedad ha entrado, ha evolucionado a una situación de violencia extrema, diríamos. Ahora la gran narrativa, si nosotros encendemos la televisión o abrimos los medios de comunicación, es el cómo pues hay diferentes lugares en donde pues la violencia está prácticamente deteriorando todo el tejido social, ¿no? Y vemos noticias sobre secuestros, violaciones, homicidios, feminicidio, tortura, desaparición forzada. Vemos la violencia en su máxima expresión. Y en ese sentido, entonces, también las enfermedades mentales y particularmente de los procesos de atención a la salud mental en nuestro país tendrían que pensarse a la luz de cuál es nuestro contexto actual. Las personas se enferman porque hay algo dentro de ellas que las hace susceptibles, o las personas se enferman y su enfermedad mental, y pongo comillas a estas dos palabras, es una respuesta a un contexto de violencia en el cual pues está la gente desarrollándose. Y para esto voy a retomar un concepto de un psicólogo que se llama Martín Baró. Él nos escribe acerca de cómo pensar la salud mental cómo pensar la salud mental de las personas en los contextos de guerra, ¿no? En el sentido estricto de que qué implicaciones tiene la guerra para las personas que la están viviendo. Es decir, alguien que vive en Tamaulipas y que de repente ha escuchado balaceras, ha escuchado todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos, pues esa persona o esos niños, por decirlo de cierta forma, han crecido con toda esta estimulación y sin duda alguna las alteraciones que pueden estar presentando son alteraciones importantes, pero no pensarlas como algo que es inherente a ellos, es decir, son ellos pues los que están mal, sino hay que pensar que la enfermedad o los trastornos mentales tienen una razón de ser, están situados en un contexto preciso. Y por eso me atrevo a retomar el concepto que Ignacio Martín Baró nos señala acerca de la enfermedad mental. Él señala, y que lo leo textual, dice: el problema no se cifra, o por lo menos no exclusivamente, en la utilización del modelo médico. Él está haciendo una crítica acerca de los usos de los abordajes médicos psicopatológicos para entender la salud mental en los contextos de guerra. Dice, o continúa, el problema no se cifra, o por lo menos no es exclusivamente en la utilización del modelo médico, al que al parecer ya ni siquiera las principales escuelas de psiquiatría se suscriben en la práctica. El problema radica en una pobre concepción del ser humano, reducido a un organismo individual cuyo funcionamiento podría entenderse en base a sus propias características y rasgos, y no como un ser histórico cuya existencia se elabora y realiza en la telaraña de las relaciones sociales. Si la especificidad de los seres humanos reside menos en su dotación por la vida, es decir, en su organismo, y más en el carácter de la vida que se construye históricamente, la salud mental deja de ser un problema terminal para convertirse en un problema fundante. No se trata de un funcionamiento satisfactorio del individuo, se trata de un carácter básico de las relaciones humanas que definen las posibilidades de humanización que se abren para los miembros de cada sociedad y grupo. En términos más directos, la salud mental constituye una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos más que un estado individual, aunque esa dimensión se enraíce de manera diferente en el organismo de cada uno de los individuos involucrados en esas relaciones, produciendo diversas manifestaciones, síntomas y estados, síndromes.
Es claro entonces en este planteamiento donde señala que si bien cada uno va a interiorizar o va a recibir un impacto diferente por parte del medio, lo real es que la salud mental no depende exclusivamente de esa carga biológica, por, digamos, o esos riesgos biológicos que yo tengo, o esos rasgos temperamentales que me permiten responder, sino depende básicamente de cómo yo me relaciono con mi medio, familia, comunidad, sociedad. Y pongamos un ejemplo muy concreto, ¿no? El caso de las enfermedades que tienen que ver con los ámbitos laborales, ¿no? Una enfermedad muy llevada y traída, o un síndrome que pues se ha construido de manera reciente, el burnout o el síndrome del quemado, ¿no? Es decir, esta caracterización señala la cantidad de estrés que una persona vive en su ambiente laboral, lo incapacita hasta cierto punto para dar respuesta a lo que normalmente podría. Es decir, el estrés es tan crónico que en un punto la persona se quema. ¿Y qué sucede? Pues que se dan alteraciones en tres esferas principalmente de la actividad de la persona. Se da el desgaste emocional, es decir, este cansancio, esta fatiga emocional de una persona. Se genera también el, incapacidad, por ejemplo, de dar respuesta a este síndrome, y entonces pues vienen alteraciones como la depresión, las conductas, el ausentismo, es decir, una apatía total hacia las cosas que consideraba como productivas. Y finalmente pues todo esto conlleva a que el trabajador pues tenga un deterioro completo particularmente en el área laboral, pero si se extiende pues prácticamente a todas las áreas de su vida. Y a veces lo decimos en broma, pero habría que cuestionarlo cuando nos referimos a las personas que están en situaciones de estrés importante en las instituciones. Muchas veces atribuimos a que esta falta de empatía hacia las personas con las que colabora, pues es una cuestión temperamental, ¿no? Decimos son así las personas, son insensibles, pero no caemos en cuenta que muchas de ellas han desarrollado ciertas características temperamentales para poder enfrentar el estrés constante, y tal vez una de ellas es la insensibilidad, ¿no? Es decir, no puedo dar respuesta a este medio que me es tan estresante, tan crónico, tan avasallador, que la única forma es generar una barrera y plantear el hecho de que nada me va a lastimar, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales o los trastornos mentales en los ámbitos laborales sí habría que evaluarlos desde la condición individual, de los rasgos temperamentales, desde el carácter, desde las condiciones inherentes a la persona, pero también habría que situarlos en el contexto, ¿no? ¿Por qué tenemos en nuestros ambientes laborales ciertos padecimientos que se van generando, ¿no? A título personal les puedo decir que yo, que estuve 7 años en un ambiente laboral atendiendo a víctimas, pues era importante ver cómo entre los compañeros se iban generando ciertas barreras y que al mismo tiempo que les impedían conectarse con las víctimas, pues los protegían de las experiencias tan frustrantes y tan dolorosas que tenía que ver con el hecho de un caso de violencia sexual, de abuso sexual. Entonces, pensemos que en el contexto laboral los trastornos mentales, repito, sí tienen una base inherente al individuo, es decir, qué tanto es responsabilidad o tiene que ver con las cosas que el individuo trae, su propia historia, y qué tanto tiene que ver con las circunstancias que la rodean. Entonces ahí dejaremos de ver solamente personas enfermas o trastornadas y podremos identificar que eso está diciendo algo del sistema, está diciendo algo de lo que está pasando en las relaciones. Bueno, espero que puedan ustedes hacer reflexión sobre eso. Y lo segundo, pues en el sentido de los ambientes escolares, pues también juega un papel importante el hecho de cómo están organizados, de tal manera que algunos trastornos, pues hace 5 o 6 años tuvieron un boom impresionante, ¿no? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad era o ha sido uno de los grandes
hitos en repensar lo que sucede en el ambiente escolar. ¿Cuántas de nosotras o nosotros como psicólogos no tuvimos y experimentamos que en una consulta clínica llegaba la persona con papá, mamá, con un niño o niña, y lo que nos decían, lo primero que nos decían es que es imperativo, ¿no? De comillas, ¿no? Imperativo. Y le decíamos quién lo diagnosticó, y dice la maestra lo acaba de diagnosticar, entonces ya nos mandó con usted para que le pueda dar un tratamiento, ¿no? Y máxime si alguien era psiquiatra, bueno, venimos a que le dé una medicina para que pueda el niño o la niña controlarse, ¿no? En este sentido, bueno, si bien el trastorno por déficit de atención, como lo vimos en el manual diagnóstico de los estadístico de los trastornos mentales, bueno, tiene toda una serie de características. También hay que reconocerlo, que se ha llegado a un estado de sobrediagnósticos en niños que presentaban otra cosa, ¿no? Cuando tú hacías la exploración y veías, bueno, ¿qué pasa en la familia? No, pues hay violencia, hay agresividad, hay abandono, hay pobreza, o toda una pauta pues desestructurada, desorganizada, y uno voltea y ve a este niño cumpliendo ciertas características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y uno dice, bueno, realmente podemos decir que tiene ese trastorno, o es toda una respuesta a un sistema que está estructurado de cierta manera y que lo está estructurando de una manera que lo lleva a esta condición de presentar pues rasgos hiperactivos o síntomas hiperactivos, ¿no? Entonces, 3 reflexiones hacemos pensando en los campos de lo social, lo laboral y lo escolar. Los trastornos mentales sí tienen una utilidad para definir categorías, pero, y esto es algo que yo quiero recalcar en esta presentación, tienen los trastornos mentales deben ser entendidos a la luz de las interacciones o el funcionamiento que tienen en las interacciones con la comunidad, con el grupo, con la familia, con lo social, en donde se está desarrollando quien padece ese trastorno. Dicho de manera concreta, pensar que un trastorno por déficit de atención es una condición solamente que le compete al niño, es volver a privilegiar un modelo que pues reduce la posibilidad de pues atenderlo, porque pues se termina estigmatizando a alguien y generando solamente pues procesos de atención que, si bien pueden tener un impacto, no van a atender las causas o las raíces de lo que está provocando ese trastorno. Entonces, o cómo puede estar siendo usado este trastorno en la familia, ¿no? Esa sería pues prácticamente la primera reflexión. Y la segunda, y que me parece de vital importancia, nosotras que nos estamos formando en poder identificar los diferentes diagnósticos de los trastornos mentales, tenemos que pensar que la modernidad o la vida moderna o el contexto histórico-cultural en el que estamos viviendo indudablemente va a tener un impacto en aquellas características patológicas que desarrollemos. Es muy, muy, muy simple la idea tal vez, pero al mismo tiempo es profunda, en el sentido de que si nosotros no cuestionamos qué está pasando en nuestra sociedad o donde estamos desarrollándonos socialmente, entonces vamos a terminar estigmatizándonos a nosotros o estigmatizando a nuestros pacientes sin saber que esa respuesta que es disfuncional tal vez sea lo más funcional o lo más adaptativo ante una circunstancia que es totalmente avasallante. El caso de pensar en el trastorno de estrés postraumático, como en una de sus categorías, señala la reexperimentación de los recuerdos asociados a un evento traumático. Si nosotros partimos de la idea de que la violencia tiene un peso tan fuerte y es tan atroz en una persona, pues entenderemos por qué esa huella queda tan grabada en una persona, al grado que puede presentarse en imágenes, en voces, en olores, en toda una serie de cosas que le va a recordar la experiencia traumática. Pero se lo va a recordar
no por una cuestión patológica, sino porque va a ser un mecanismo para poder sobrevivir y en un futuro ante nuevos escenarios, pues la persona pueda protegerse. Entonces son una serie de reflexiones que yo les hago en este punto de hablar de los trastornos mentales pensados en esta época, en la época moderna, y los que tienen que ver con pues estas formas de interacción que tenemos actualmente. Les extiendo un saludo y un abrazo y nos seguimos viendo en el próximo video para seguir compartiendo alguna serie de reflexiones. Muchas gracias.